Bienvenidos a nuestro curso virtual de Historia Universal para el primer grado de secundaria. Les saluda el profesor Andy Ortiz Tomasto. Recuerda que la consigna de esta semana es: soy honesto cuando no copio en exámenes. El día de hoy vamos a seguir conversando el tema de Grecia y vamos a centrarnos en su religión y mitología. Comencemos con la religión griega. Para comprender la religión de Grecia hay que tener en cuenta que esta sociedad se desarrolló hace cientos de años, por no decir miles. En la actualidad, nuestra religión católica cristiana se ha difundido por gran parte del mundo, pero en esta época cada cultura, cada civilización que está surgiendo tiene sus propias ideas, su propia ideología, su propia forma de pensar y por lo tanto está desarrollando su propia religión. Este es el caso de Grecia. Su religión era politeísta. La palabra politeísta está conformada de dos vocablos: poli, que significa varios, y teísta o teo, que significa Dios. Por lo tanto, los griegos tenían varios dioses. Lo que estás viendo en imagen son los principales dioses griegos. Son varios, no solamente uno. Nosotros en la actualidad sí tenemos solamente uno. Pero a su vez, estos dioses eran antropomorfos. Antropo significa hombre y morfo significa forma. Por lo tanto, tenían forma humana, no solamente en apariencia, sino también tenían virtudes como todas las personas y defectos como todos los humanos. La diferencia era que ellos tenían poderes, a cada uno se le atribuía diferentes poderes y su inmortalidad. Estos dioses intervenían constantemente en la vida humana, participaban del destino de las personas y el desarrollo de las ciudades, ya sea a favor o en contra. Claro, esto en el aspecto mitológico nada más. Y tenían bastante gusto y apreciación por la adivinación y el augurio. Por ejemplo, los oráculos, que eran adivinos, recibían ofrendas a cambio de dar algún tipo de vaticinio sobre el futuro. Es por eso que los griegos prestaron mucha importancia a la adivinación. ¿Cuáles eran los dioses principales que tenía Grecia? Bueno, estos dioses moraban en el famoso Olimpo. Ahí era el hábitat de los dioses y en honor a ellos se construían diferentes templos, como por ejemplo acá en Olimpia, acá en Delfos, en Epidauro o en Delos, que son de los más importantes. Estos dioses han sido clasificados como los dioses de primera generación, donde se encuentra Zeus, el supremo, el más fuerte, el más importante a la vez, que simboliza pues el rayo; Hera, su esposa, diosa de la familia; Demeter, diosa de los cultivos, de la agricultura; Hestia, la diosa del hogar. Por el otro lado tenemos a Poseidón, dios del mar, y Hades, en este caso Hades es con H, que es el dios del inframundo. En segunda generación tenemos dioses de menor importancia, de menor rango, como por ejemplo Hefesto o Efesios, dios del fuego; de la fragua, el herrero; Ares, el dios de la guerra; Dionisio, el dios del vino; Hermes, el dios mensajero; Atenea, diosa de la sabiduría; Artemisa, diosa de la caza; Apolo, dios de la belleza, de la verdad; y Afrodita, también diosa del amor y de la belleza. En honor a estos dioses se desarrollaban diferentes actividades a los cuales se le conoce como los Juegos Panhelénicos, donde participaba toda la Hélade, toda la población griega, porque panhelénicos significa pan, todos, la totalidad, y helénico se refiere a la cultura griega. Entonces todo el mundo griego detenía sus actividades y participaba de estos juegos variados. El más importante, los Juegos Olímpicos, desarrollados en Olimpia en honor al dios Zeus.
¿En qué consistían estos juegos? Bueno, habían diferentes categorías como por ejemplo la maratón, el atletismo, la lucha libre y aquellos que consistían por ejemplo en el lanzamiento de un disco, en el lanzamiento de una vara que se le llama jabalina, en el salto largo que incluía pesas en las manos. En la actualidad en los Juegos Olímpicos es solamente salto largo, pero en esta época tenían un tipo de pesas en cada mano y con eso saltaban, y habría que demostrar pues la habilidad y la fuerza que tienen las piernas, ¿no? Como tú puedes notar, cada uno de esos juegos se desarrollaba completamente desnudo, y esto tiene su origen en que en una carrera, cuando todos participaban todavía con su hábito, con su túnica normal, un participante perdió la ropa y desnudo llegó a ganar los juegos en esta carrera. Por lo tanto, en homenaje a él y creyendo que así se hacían más ligeros y más naturales, empezaron a participar completamente desnudos. Otros juegos panhelénicos de menor importancia eran por ejemplo los juegos píticos, en honor al dios Apolo, que se desarrollaba en la ciudad de Delfos y eran de carácter poético. Para los poetas, en honor a las musas también. Las musas son aquellas personas que inspiran a los artistas y a los poetas. Luego tenemos los juegos nemeos, que se desarrollaban en honor a la diosa Hera. Estos eran realizados en la ciudad de Argos y consistían en la competencia entre jinetes, es decir, carreras de caballos. Y por último tenemos los juegos ístmicos, en honor al dios Poseidón, desarrollados en la ciudad de Corinto, y acá habían actividades de tipos variadas. Por último, sobre la mitología griega, tenemos que saber que la palabra mito deriva del griego mitos, que significa palabra o historia. Es a través de los textos que deja Heródoto sobre las guerras médicas que la palabra mitos va adquiriendo un significado de ficción, de algo falso, mientras que la palabra logos, usada con carácter más científico, significa o se traduce como palabra de la verdad. Por lo tanto, algunas características finales de un mito es que llega a nosotros de forma anónima. No sabemos quién crea determinado mito, solamente existe. Es de una fuente muy remota y de una época incalculable. Eso quiere decir de hace mucho tiempo. Acá te dejo yo 3 mitos para que tú puedas averiguar el que más te agrade, el que más llame tu atención, porque es parte de la tarea. En la parte derecha superior, el mito de Prometeo encadenado. En la parte izquierda, el mito del Minotauro. Y en la parte de la derecha inferior, el mito de la manzana de la discordia. A continuación vamos a observar un video que nos explica el mito de la caja de Pandora, así que estemos atentos. Atención. Se trata de una de las grandes leyendas de la mitología griega y forma parte de la historia de Pandora, la primera mujer sobre la Tierra. La versión más famosa fue la que escribió en el siglo VII a.C. el poeta Hesíodo, y es un relato de venganza, la de Zeus contra los hombres y el titán Prometeo por robar el fuego sagrado y entregárselo a estos. El padre de los dioses entró en cólera y ordenó a Hefesto que modelase con arcilla a la primera mujer. Cada uno de los dioses le otorgó un don. Atenea le dio la sabiduría, Apolo la música, Afrodita la belleza y Hermes la elocuencia. El propio Zeus le insufló la vida y le puso nombre, Pandora, que significa la que tiene los dones. Se la ofreció como esposa a Prometeo, que la rechazó sabiendo que tras su traición cualquier regalo de Zeus sería una trampa. Así que a continuación se la llevó a su hermano Epimeteo, que pese a las advertencias decidió casarse con ella. Como regalo de bodas, Pandora recibió una tinaja ovalada y no una caja, como se suele decir, pero por un error en la traducción provocó esta confusión. Además, se le dio la orden específica de no abrirla bajo ningún concepto. Pero de entre todos sus dones, los dioses también le habían otorgado a Pandora una gran curiosidad, por lo que decidió abrir la tinaja igualmente para ver qué había dentro. Al hacerlo, escaparon de su interior todas las desgracias y males que invadieron nuestro mundo. La vejez, la enfermedad, la locura, el vicio, la tristeza, la pobreza, el crimen... todas se extendieron irremediablemente. Solo una última cosa quedó oculta en el fondo, la esperanza.
Pandora, al darse cuenta de lo que había hecho, se arrepintió mucho y quiso intentar arreglar el mal que había provocado. Se dedicó a vagar por el mundo ofreciendo a todos los hombres esa esperanza, que era lo único que le había quedado. Lo cierto es que el mito de Pandora muestra a la perfección la visión totalmente masculina que se tenía en la Grecia clásica y en general en el mundo antiguo. La mujer, que es curiosa y desobedece al hombre, es la culpable de todos los males. Y recuerda también al origen del mundo según la Biblia cristiana, donde Eva come la manzana prohibida y por su culpa se desatan los males. Al margen de esto, se hizo muy popular en la cultura occidental, e incluso fue el origen de expresiones coloquiales como abrir la caja de Pandora, cuando queremos decir que una acción va a desatar graves consecuencias. O la esperanza es lo último que se pierde, en referencia a lo único que quedó dentro de la caja. El mito de Pandora tiene continuación en su propia hija, Pirra, que se casó con Deucalión, el hijo de Prometeo. Cuando Zeus decidió castigar a los hombres inundando la tierra con un gran diluvio, ellos fueron los únicos supervivientes y decidieron ir a consultar al oráculo cómo podrían repoblar la tierra. Este les dijo que debían arrojar los huesos de su madre a lo largo del camino por encima de su hombro. Deucalión no entendió esta profanación, pero Pirra le aclaró que con madre se refería a Gea, la misma tierra, y que sus huesos eran las propias rocas. Así, las piedras que lanzaron se convirtieron en hombres si eran tiradas por Deucalión o mujeres las de Pirra. Esto nos convierte a todos en descendientes de Pirra, y a la vez de Pandora, la primera mujer, que a pesar de haber liberado los males por accidente, también debe ser recordada como abuela de la humanidad y guardiana de la esperanza. Bien, vamos con nuestra autoevaluación. La primera pregunta nos dice: máxima divinidad de la mitología griega. Estamos hablando de Zeus. Hades, dios del inframundo, y Ares, dios de la guerra. La pregunta número 2 nos dice: los juegos píticos fueron realizados en el santuario de Delfos y eran consagrados a... Estos juegos píticos de carácter poéticos eran en alusión al dios Apolo, el dios de la verdad y de la belleza. No te olvides que tienes una tarea pendiente, desarróllalo, practica y estudia mucho y nos encontramos la próxima clase. Hasta luego.